Imagina un mundo antiguo donde el alma de los hombres se templaba en el fuego de la disciplina, donde cada emoción, cada deseo, cada impulso era una bestia que debía ser dominada antes de que devorara la mente. En ese mundo nacieron los estoicos, sabios que comprendieron la verdad que hoy tú, al igual que ellos, estás destinado a enfrentar. El poder de tu vida no depende del mundo exterior, sino del dominio interior. Déjame contarte una historia, una leyenda reconstruida a través del tiempo. Habla de un emperador, puede que Marco Aurelio, o puede que seas tú en otra vida, que aprendió a gobernar no solo su imperio, sino su propio espíritu. En los silenciosos pasillos del palacio, mientras Roma ardía bajo el caos de las pasiones humanas, comprendió que la verdadera batalla no se libra en el campo exterior, sino dentro del pecho de cada hombre. El hombre se destruye a sí mismo cuando permite que una emoción pasajera dicte sus decisiones eternas. Así escribió, mientras la ciudad dormía. Ese emperador se obligó a sí mismo a dominar el miedo, la ira, la impaciencia. No porque no lo sintiera, sino porque sabía que sentir no es lo mismo que obedecer. El fuego interior, cuando no se domestica, arrasa con todo, pero cuando se contiene, cuando se transforma en energía disciplinada, se convierte en fuerza creadora. Así como el hierro se templa en el fuego, el alma se fortalece en la adversidad. Y los estoicos lo sabían. No debemos escapar de nuestras emociones, sino gobernarlas. Epicteto lo enseñó a quienes estaban dispuestos a escuchar. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En esa frase vibra la esencia de todo control emocional. No puedes dominar los vientos del destino, pero puedes ajustar tus velas. No gobiernas el mar, pero gobiernas tu timón. Aquello que no controlas, las palabras de los demás, las circunstancias, la fortuna, no debe dominarte, porque la preocupación por lo incontrolable es la raíz del sufrimiento. Así lo comprendían los guerreros de las antiguas legiones, los filósofos en los mármoles del ágora, los monjes que rezaban en las sombras. La paz no se encuentra, se construye con la voluntad. Quien sucumbe ante su ira, se vuelve esclavo. Quien se deja arrastrar por el miedo, entrega su trono interior. Porque el mundo no fue creado para hacerte cómodo, sino fuerte. Y cada emoción que te sacude es, en realidad, un campo de entrenamiento. Cuando pierdes el control, pierdes el presente. Cuando eliges dominar tu reacción, el mundo despierta a tu favor. El estoico no suprime, transforma. No huye, observa. No reacciona, elige. Así se libera del tormento de la incertidumbre. Así recupera su propósito. Dicen que los sabios antiguos podían atravesar la desgracia con la misma calma con la que los otros bebían agua. No porque sintieran menos, sino porque habían aprendido que el alma indomable no nace del privilegio, sino del autocontrol. Cada fracaso, cada decepción, cada caída, es el cincel del destino tallando tu carácter. Y entonces surge la pregunta que el viejo emperador dejó escrita en sus meditaciones. ¿De qué sirve conquistar el mundo si no puedes conquistar tu propio corazón? Hoy tú también estás llamado a esa misma lucha, no contra tus enemigos, sino contra tu debilidad. Oblígate a pensar con claridad cuando el mundo te empuje al caos. Oblígate a ser firme cuando tu mente quiera rendirse. Oblígate a controlar tus emociones y verás cómo el universo responde. Porque donde hay dominio, hay poder. Donde hay serenidad, hay visión. Donde hay voluntad, se abre el camino que hasta hoy parecía imposible. Esta no es una simple enseñanza, es una declaración. Es el llamado del espíritu hacia la maestría interior. Empieza ahora. Observa tus pensamientos, domina tus juicios. Recuerda, lo que sientes no te define. Lo que eliges hacer con lo que sientes, sí. Pero esto es solo el comienzo. El emperador aún tiene más que revelar, y su voz, perdida entre las ruinas del tiempo, sigue resonando en quienes se atreven a escucharlo. Hay noches en las que el alma parece un campo de batalla silencioso. Los pensamientos laten como tambores y las emociones rugen como bestias enjauladas. En esos momentos, el hombre común suplica calma al cielo, pero el estoico sabe que la paz no se implora, se construye. Así lo comprendió Marco Aurelio, sentado en su tienda de campaña bajo la lluvia, con el destino del imperio sobre sus hombros y un solo enemigo verdaderamente digno de temer:
su propia mente. Domínate o serás dominado. Esa fue su ley, escrita no con tinta, sino con actos. Porque el hombre que conquista ciudades y pierde el control de su ira no es emperador, sino esclavo. Séneca, con la serenidad de quien ha visto el poder deformar el alma humana, advertía que nada es más destructivo que una emoción violenta fuera de control. Su sabiduría, heredada de los antiguos, no buscaba eliminar el sentimiento, sino someterlo a la razón, como una auriga que guía caballos desbocados sin romper su fuerza. El estoicismo no es resignación ni pasividad. Es el arte de elegir la respuesta cuando el mundo te exige rendición. Es la disciplina que te enseña a parar el impulso, a dar un paso atrás antes de hablar o juzgar, a ser dueño de tu interpretación de los hechos. Porque, como enseñó Epicteto, nada externo tiene poder sobre ti, salvo que tú mismo le entregues ese poder. Las palabras, las miradas, los gestos del destino. Nada tiene filo si tu mente no se corta con ellos. Los antiguos maestros llamaban a esto la fortaleza del alma. No era una metáfora poética, sino una práctica diaria. Ellos entrenaban su mente como los soldados entrenan su cuerpo, previendo las dificultades, exponiéndose voluntariamente a la incomodidad, practicando el control en lo pequeño para ser invencibles en lo grande. El estoico se prepara para el infortunio antes de que llegue, no para sufrir menos, sino para sufrir con grandeza, porque cuando llega la tormenta, el sabio no pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? La disciplina estoica no se mide por la rigidez, sino por la constancia. Es el arte de avanzar sin ruido, de dominar la mente antes de que ella te domine. Marco Aurelio lo sabía. Cada pensamiento es una piedra en el templo de tu destino. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Escribió. Cuando eliges pensamientos claros, racionales y nobles, tu alma se convierte en una fortaleza. Pero cuando permites que la ira o la queja habiten en ti, estás abriendo las puertas a tus invasores. Hay una lección más profunda aquí. Cada emoción negativa tiene raíces en un juicio falso. Los estoicos enseñaban que el miedo nace de la ilusión del control, la ira de la arrogancia herida, la tristeza de la resistencia a la realidad. Cuando ves el mundo con objetividad, cuando dejas de creer que las cosas deberían ser de cierta forma, desaparece la tiranía de las emociones. La calma entonces deja de ser una excepción para convertirse en tu naturaleza. Por eso el estoico entrena la mente como un centinela que nunca duerme. Vigila cada pensamiento, cada palabra, cada impulso. Rechaza lo innecesario, domina lo esencial. Practica el reencuadre mental, cuestiona las narrativas del sufrimiento. Si algo te hiere, examínalo. ¿Es el hecho o tu interpretación la que te causa dolor? Allí descubrirás que el poder no está en cambiar el mundo, sino en reconstruir tu mirada sobre él. La historia nos dice que Roma cayó, pero los principios de estos hombres permanecen, porque las murallas del estoico no se construyen con piedra, sino con claridad y virtud. Quien se gobierna a sí mismo jamás será gobernado por el caos del exterior. Y sin embargo, más allá de la fortaleza y del control, existe un misterio aún más profundo que los antiguos apenas alcanzaron a señalar. Algo que no está en los libros ni en las meditaciones, sino en el silencio posterior a toda batalla interior. Ahí, donde el pensamiento duerme y el alma despierta, comienza el siguiente capítulo de esta senda eterna del dominio, la sabiduría y el fuego estoico. En ese silencio que nace después de cada victoria interior, cuando la mente ya no clama y el corazón late en paz, el alma encuentra algo más grande que el simple control emocional. Los antiguos sabios lo sabían. Existe un punto donde la disciplina trasciende la mecánica y se convierte en arte, donde la virtud deja de ser esfuerzo para convertirse en naturaleza. Marco Aurelio escribió que quien se conoce a sí mismo conoce el universo. No era poesía vacía, sino la descripción de un fenómeno que todo estoico profundo descubre. Cuando dominas las tormentas de tu interior, percibes la armonía que gobierna todas las cosas. Cuando ya no reaccionas desde el miedo o la necesidad, cuando tus acciones surgen de la sabiduría pura, te alineas con el orden cósmico. Tu voluntad se fusiona con el curso natural del mundo. Aquí comenzaba el verdadero poder del emperador interior.
No se trataba únicamente de resistir los embates de la fortuna, sino de convertirse en colaborador consciente del destino. Los estoicos entendían que existen 4 virtudes cardinales que moldean al alma noble: la sabiduría para discernir, la justicia para actuar, la templanza para moderarse y el coraje para perseverar. Cuando estas 4 fuerzas se unifican en el corazón de un hombre, se convierte en algo más que humano. Se convierte en instrumento de la providencia divina. Séneca lo expresó con claridad meridiana. El mayor impedimento para vivir es esperar, dependiendo del mañana, porque el sabio no busca resultados, busca excelencia. No persigue el éxito, persigue la virtud. Cuando actúas desde la integridad absoluta, sin apego al resultado, cuando das lo mejor de ti sin importar si el mundo te reconoce o te ignora, entonces descubres el secreto que los antiguos guardaron como tesoro. La felicidad no es una recompensa por la virtud, sino la virtud misma. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. El estoico auténtico se entrena diariamente, como un guerrero que afila su espada cada amanecer. Practica la visualización negativa para apreciar lo que tiene sin apego. Se pregunta al despertar qué desafíos pueden surgir y cómo responderá desde la virtud. Al cerrar el día, examina sus actos con honestidad brutal, celebrando los aciertos y aprendiendo de los errores. Cada día es un campo de entrenamiento para el alma. Esta disciplina espiritual no es fría ni mecánica. Es el fuego sagrado que transforma la materia bruta del carácter en oro puro. El hombre que la practica descubre que sus decisiones ya no surgen del capricho o la conveniencia, sino de un centro inmutable que conoce el bien y lo elige sin dudar. Sus palabras llevan peso porque nacen del silencio interior. Sus acciones tienen poder porque brotan de la convicción profunda. Se convierte en fuerza de la naturaleza, pero consciente y dirigida hacia el bien. Aquí reside el misterio que pocos comprenden. El estoicismo no es filosofía de renuncia, sino de plenitud total. Cuando renuncias a controlar lo incontrolable, tu poder se concentra donde realmente importa. Cuando dejas de buscar la felicidad en lo externo, la encuentras inagotable en lo interno. Cuando aceptas el sufrimiento como maestro y no como enemigo, te vuelves invulnerable porque nada puede herirte sin tu consentimiento. El emperador que habita en ti no gobierna territorios, sino estados de conciencia. No comanda ejércitos, sino pensamientos y emociones. Su trono no es de mármol, sino de virtud inquebrantable. Y desde ese trono, contempla el mundo con la serenidad de quien sabe que todo lo que necesita para ser pleno ya lo posee. La capacidad de elegir el bien, pase lo que pase. Los antiguos llamaban a esto eudaimonia, el florecimiento del alma, la realización del potencial más alto del ser humano. No es placer ni comodidad, sino la satisfacción profunda de quien vive en armonía consigo mismo y con el cosmos. Es la paz que surge cuando tu carácter se vuelve tan sólido que ninguna circunstancia puede quebrarlo. Pero existe algo aún más profundo esperando en los pliegues del tiempo, algo que ni Marco Aurelio ni Séneca pudieron expresar completamente en palabras. Un territorio inexplorado del alma donde la disciplina se encuentra con lo sagrado. La lección continúa en los ecos de la eternidad, esperando a quien tenga el coraje de seguir el sendero hasta sus últimas consecuencias. Cuando el sabio alcanza el dominio sobre su mente, una nueva comprensión despierta. El alma no es un campo de batalla, sino un reflejo del orden divino del universo. Los estoicos decían que dentro de cada ser humano arde una chispa del logos, esa razón universal que sostiene las estrellas y da forma a la existencia. Entender esto significa reconocer que no estamos separados del cosmos. Somos parte de él, una expresión de su misma armonía. El alma, para los maestros antiguos, debía purificarse a través de la virtud. La templanza limpiaba los excesos, la sabiduría iluminaba la ignorancia, la justicia ennoblecía las acciones y el coraje sostenía el espíritu ante la adversidad. Cada virtud alimentaba ese fuego interior, y al hacerlo, el hombre se convertía en un reflejo viviente del orden natural. Vivir de acuerdo con la naturaleza no era una consigna ecológica, sino espiritual. Significaba vivir de acuerdo con la razón y la virtud, el lenguaje del universo mismo.
Séneca lo enseñaba con la serenidad del sabio que observa la ruina del mundo sin perder su equilibrio. Decía que el alma virtuosa jamás teme a la muerte, porque quien vive conforme al orden universal ya ha alcanzado la eternidad. El miedo es ignorancia del propio destino. La serenidad es comprensión de que nada se pierde cuando todo forma parte de un todo mayor. Así, el estoico no teme perder, porque sabe que nada le pertenece. No teme morir, porque entiende que nunca ha dejado de formar parte del mismo flujo que lo engendró. Pero alcanzar ese estado no se logra por inspiración repentina. Requiere autoobservación, el arma más afilada de todo discípulo del autocontrol. Los sabios enseñaban a conocerse observando la mente sin juicio, examinando cada impulso, cada emoción, cada sombra oculta. Marco Aurelio practicaba esta vigilancia como sacerdote de su propio templo interior. Cada noche revisaba sus pensamientos y los purificaba con el fuego de la razón. Que no me gobierne aquello que no controlo, escribía, porque sabía que la vigilancia constante del alma es el precio de la libertad interior. El hombre moderno cree que la serenidad pertenece a los dioses, pero los estoicos demostraron que es una conquista humana. La calma surge cuando aceptas los ciclos del cambio sin resistencia. El universo es cambio. La vida, lo que hacen de ella nuestros pensamientos, escribió el emperador filósofo mientras los bárbaros amenazaban el imperio. Quien se alinea con el cambio deja de luchar contra la corriente y aprende a navegarla. En ello reside la verdadera fortaleza, aceptar lo inevitable con elegancia y actuar con virtud incluso frente a la incertidumbre. El alma disciplinada no es fría ni distante, es cálida como el hierro recién forjado, firme, moldeada por la razón, pero aún vibrante con la pasión contenida. El estoico no destruye sus emociones, las transforma en obediencia a su propósito. Convierte el miedo en preparación, la ira en energía útil, la tristeza en comprensión. Esa transmutación es la alquimia del espíritu, el paso de la carne al pensamiento, del instinto a la sabiduría. Y cuando el individuo alcanza este dominio, algo cambia en su mirada. Ya no busca el aplauso, ni teme el rechazo. Comprende que la grandeza no necesita testigos. La virtud es su propia recompensa. El alma liberada es invencible porque no depende del resultado, sino de la rectitud del acto. Así es como los estoicos se hacían eternos, no por sus conquistas, sino por su serenidad ante todo lo que no podían controlar. Porque la verdadera victoria no consiste en someter al mundo, sino en someter el propio caos interior. No consiste en aplastar enemigos, sino en mirar el destino con una sonrisa tranquila. El alma estoica no suplica, acepta, no exige, actúa, no teme, comprende. Es un fuego sereno, una conciencia despierta, una plegaria silenciosa hacia el orden que todo lo abarca. Y así, el emperador, que no es otro más que el espíritu dentro de ti, se yergue por fin sobre las ruinas del ego y contempla el cielo con mirada lúcida. Sabe que todo lo externo pasará, pero la virtud, esa llama invisible, permanecerá encendida mientras el universo exista. Porque todo lo que uno verdaderamente controla es la dirección de su alma, y eso basta. Pero aquí, querido oyente, esta historia no termina. El camino del dominio, de la claridad y del temple apenas comienza. Si estas palabras encendieron una chispa en tu interior, si sientes que hay algo más esperando ser despertado dentro de ti, suscríbete, dale like y acompaña esta senda de sabiduría. Cada video será una nueva página de la misma historia ancestral, la del hombre que decidió no ser víctima del mundo, sino maestro de sí mismo. Y recuerda, dominar tus emociones no es un acto de orgullo, es el inicio de tu libertad.